Doy la bienvenida. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí estamos otra vez en el formato online, con la ventaja de que nos ve mucha gente y con el inconveniente de que pues no estamos presencialmente juntos. Pero la presencia del Señor sí que nos acompaña, ¿verdad? Invito a dejar las distracciones a un lado y tomarnos este tiempo en serio, con calidad. Así que si nos estás viendo por el ordenador, deja a un lado el móvil. Si nos estás viendo por el móvil, deja a un lado la tele, el ordenador y vamos a tomarnos este tiempo en serio. Vamos a orar. Señor, llegamos a tu impresionante presencia. Venimos de las sombras a tu resplandor. Que la luz de tu presencia guíe hoy nuestra adoración. Señor Jesús, luz del mundo, viniste a poner nuestro mundo patas arriba, o más bien por el camino correcto. Verbo de Dios hecho carne, viniste a mostrarnos cómo vivir de verdad, amar y servir, cómo vivir los valores de tu reino aquí en la tierra. Mientras nos reunimos para alabarte por todo lo que eres y todo lo que traes, te lo pedimos, reflejado aquí, que nuestras vidas cuenten tu historia, hoy y todos los días. Amén. Vamos a leer ahora el Salmo 123. Dice Hans Joachim Kraus: la característica del Salmo 123 es esa mirada que con gran expectación y anhelo se dirige al Dios que domina majestuosamente el mundo. Los siervos están pendientes con la mirada de la mano de su Señor. Es la expresión de la fe de la comunidad que vive bajo el peso de la afrenta y la tentación. El individuo, aquí, no solo ora por sí mismo, sino que su destino se halla plenamente entrelazado con el futuro de la comunidad. Cántico de los peregrinos. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada a la mano de su amo, como dirigen las esclavas la mirada a la mano de su ama. Así dirigimos nuestra mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo
Oramos por las personas que enfrentan persecución por su fe y no son libres de adorarte, y para las personas que aún no han escuchado las buenas nuevas de Jesús. Señor, ayúdanos a hacer brillar tu luz y a compartir nuestra fe. Oramos por los que temen por el futuro, por aquellos que enfrentan incertidumbre laboral o pérdida, aquellos ansiosos por el impacto continuo de la pandemia del COVID. Señor, ayúdanos a hacer brillar tu luz y compartir tu esperanza. Oramos por los que están enfermos, aquellos que se enfrentan a la soledad, el aislamiento y la separación de seres queridos. Señor, ayúdanos a hacer brillar tu luz y compartir tu amor. Señor, recordamos la luz de tu amor es siempre brillando mientras les ofrecemos estas oraciones en el nombre de Jesús. Que podamos caminar en fe siendo sostenidos por la esperanza y compartir el amor de Dios a todos los que conocemos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 6 nos encontramos la oración. Preciosa oración que Cristo nos enseña, donde todo está incluido, lo que necesitamos y todo aquello que el Padre sabe que necesitamos de verdad, y en esta oración Jesucristo nos lo pone muy clarito y nos dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el poder y la gloria, a ti la alabanza y la adoración, nuestro Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, reconocemos que ha habido momentos en los que no hemos compartido las riquezas de tu reino con otros. Tiempos en los que hemos tomado la ruta fácil, eligiendo opciones que requieren menos tiempo, menos energía y menos pensamiento. Tiempos en los que hemos vuelto a las formas del mundo que son contrarias a los valores de tu reino. Y en un momento de tranquilidad llevamos a tu luz nuestras propias confesiones personales. Señor, recordamos que eres un Dios de misericordia y gracia, y que por el poder de tu Espíritu nos perdonas y nos transformas en las personas que verdaderamente nos has hecho ser. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor,
2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La semana pasada vimos la parábola de las 10 vírgenes y sus lámparas de aceite, y un elemento importante de esa parábola era que el esposo tardaba en llegar a la boda. Y también hoy tenemos una parábola que habla de un hombre que se fue lejos por mucho tiempo, como dice el versículo 19, pero que antes de irse llamó a sus siervos y le entregó sus propios bienes. En ambas parábolas, la de la semana pasada y esta, tenemos ese retraso, ese largo espacio de tiempo en el que el señor, el esposo o el hombre que se fue lejos tarda en llegar. Y aquí tenemos una tensión entre esa promesa, esa promesa que, por ejemplo, en Apocalipsis 3:11 se le dice a la iglesia de Filadelfia, dice: he aquí yo vengo pronto. O también Apocalipsis 22:7, 22:20, que dice lo mismo, que entra en tensión con el retraso de la parusía. Y ante esto, también aparece un texto en 2 de Pedro 3:9 como una respuesta. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Él, se conviertan, experimenten en el aquí y en el ahora esa metanoia, esa transformación de renacer en el Espíritu. Tenemos aquí entonces como un intervalo extraño. También el profeta Habacuc, en el libro de Habacuc 2:3, se indica ese juego sobre tardar y no tardar, refiriéndose a una visión, en ese caso, ¿no?, de algo que tenía que pasar, ¿no? Y decía el texto: aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Y luego dice: no tardará. O sea, da por hecho que tarda, pero no tarda. Tarda y no tarda, ¿no? Y permitidme un poco esa redundancia entre que tarda y no tarda. Este hombre de la parábola de hoy dice que se marcha lejos, deja su dinero a 3 de sus siervos, 3 siervos que deben de ser de su confianza, si no, no haría eso. Y como en los chistes se mencionan a 3 personas, ¿no? Los chistes, lo típico es: este es un inglés, un alemán y un español, ¿no?, que llegan, entran a un bar y lo que sea. Son 3. Y hacer ilustraciones y tipo listados de 3, ya hemos dicho en algunas ocasiones que se hace mucho en las parábolas, porque es fácil de recordar, es un truquillo para hacer ese tipo de listados, ¿no? Es un elemento característico de muchas parábolas. Y aquí lo que se dice es que estos personajes son siervos, como nosotros somos siervos y siervas. Siervos a los que se le confía algo precioso, como la perla de gran precio, en este caso son monedas. Así que nos está diciendo algo, porque nosotras somos también siervos y siervas. La parábola está diseñada, está configurada para que nos demos por aludidos. Hay un señor y hay 3 modelos de siervos y siervas en general, ¿no?
Al primer siervo le da 5 talentos, que equivale a 6.000 denarios. La Reina Valera contemporánea pone 5.000 monedas de plata. Pero para no hacernos lío con el tema de las cantidades y todo eso, a uno simplemente se le da 5 talentos, al otro se le da 2 y a uno solamente se le da un solo talento. ¿Y por qué se reparte así? Pues dice el versículo 15 que esta repartición se hace según las capacidades de cada uno. Si a uno le da mucho, es porque es capaz de administrar ese mucho. Y si a uno le da poco, es por lo mismo, el mismo motivo. Porque es capaz de administrar ese poco que se le ha dado. Imagina que en vez de monedas, lo que se hubiese repartido entre ellos fuesen dones o fuesen responsabilidades, ¿no? Responsabilidades que si se llevan a cabo tienen efecto y producen fruto. Siguiendo esta reflexión, tenemos una correspondencia entonces entre la cantidad de responsabilidades que se reparten y la capacidad de cada siervo para ejercer esas responsabilidades. Uno es capaz de tratar con 5, otro con 2. Y hay un siervo que más adelante vemos en el versículo 26 que era perezoso o negligente, según la traducción, que también es capaz al menos de tratar con un talento. Otra cosa es que luego lo haga, pero capaz es. Y en cierto sentido se le ha confiado. Y ya sabéis cómo va la historia, ¿verdad? Conforme a las responsabilidades que se le ha dado, el primero duplica los 5 talentos convirtiéndolos en 10. O sea, que le ha sacado todo el partido durante el tiempo que el Señor no estaba. Se trata de un siervo que no tiene miedo de correr riesgo, porque hace suyo, vive el proyecto de su Señor. Se pone enseguida a sacar rendimiento a lo que su Señor le ha dado, porque está en la onda de lo que su Señor quiere. Se identifica con el proyecto de su Señor. Él lo vive con pasión y lo hace. También el segundo está en la misma onda. Ha duplicado los 2 talentos que se le ha dado. De 2 han pasado a ser ya 4. Si nosotros entendemos esta parábola en clave misionera, la iglesia tiene potencial para multiplicarse desde la propia acción del Espíritu, que según Hechos 1:8 es quien capacita para dar testimonio hasta el infinito y más allá. Esto me lleva a pensar nuevamente en el texto de 2 de Pedro 3:9 que decíamos antes. Lo que nos parece tardanza no es más que oportunidad y gracia. Oportunidad para sembrar la buena semilla y que dé buen fruto en la vida de otras personas. Y esto yo lo digo sin ningún tipo de angustia, de captación, tipo proselitismo sectario, sin ningún tipo de angustia de ese tipo. Porque el Evangelio no se transmite con angustia, sino con alegría, porque es una noticia transformadora, la realidad nueva del reino de Dios que ha venido hacia nosotros. Y bueno, la cuestión es que en la parábola, el tercer personaje, ese que luego sabemos que he dicho que es malo, es perezoso, es un holgazán, pero que aún tenía esa capacidad de haber gestionado bien su talento, porque dice el texto eso, ¿no? Que se le dio conforme a su capacidad, y lo que hace es enterrar lo que su Señor le había dado y dejarlo ahí hasta que su Señor volviese. Y claro, luego su Señor vuelve después de mucho tiempo y el siervo se excusa. Pero no se excusa en sí mismo, sino que le reprocha a su Señor que él es muy duro y que le daba miedo gestionar el talento. En el comentario de Daniel Castelo de esta semana en Work It Preacher, que es una página que a veces sigo como ayuda de los sermones, dice que es verdad que invertir el talento es algo que conlleva riesgo, ¿no? Pero la cosa es que algo que es legítimo, como puede ser ese temor, esa cautela, ¿no? De hacer una inversión, puede volverse ilegítimo cuando se lleva a los extremos. Y además Castelo recuerda una frase que es muy interesante, que yo la he oído en otras ocasiones, que dice que una herejía es precisamente una verdad llevada al extremo, en la forma en la que se entiende y se practica. ¿Y cuántas veces nos amparamos en exageraciones de una verdad sacada de su sitio, ¿no? Actuar acorde a una responsabilidad que se nos ha dado
es verdad que puede dar miedo. Eso no creo yo que nadie lo ponga en duda. Es un desafío, ¿no? Pero siempre va a ser mejor que quedarse sin hacer nada. No, que va a ser mejor que meter esa responsabilidad en una caja, ¿no? Dejándola ahí inerte, sin que produzca fruto, ¿no? Como una semilla, ¿no? Que no puede brotar porque está ahí guardada en una caja. Yo, por mi antiguo trabajo, he conocido personas que por cosas de la vida estaban en un foso en el fango y se habían acostumbrado a ese mismo fango. Y se le había dado la cuerda o una escalera para poder salir del fango. Y no solamente para que ellos salieran del fango, sino que podían utilizar esa cuerda o esa escalera para que otras personas salieran del fango, que es lo que sería también dar fruto. Pero por razones que yo no comprendo, el fango se había convertido en la zona de confort en la que más o menos pues ellos tenían sus necesidades medio cubiertas, y el miedo que tenían, en vez de ser un miedo a quedarse ahí atrapados en ese fango como arenas movedizas, el miedo lo tenían al revés, en agarrar la cuerda o en agarrar la escalera y salir fuera y vivir rectamente fuera de ese fango. Nuestra zona de confort puede ser un estercolero del que no queremos salir. Y nosotros tenemos que salir de lo cómodo. La sal... Bueno, y eso es un caso que he puesto así como más exagerado. Pero también la comodidad está también en un sitio en el que verdaderamente se está a gusto sin que sea un estercolero, ni fango, ni nada de eso. Que muchas veces el problema está en las iglesias burbujas, ¿no? En esa forma de religiosidad comodona, aburguesada, por decirlo de alguna manera, en la que sí, estamos ahí disfrutando y nos reunimos y hacemos muchas actividades y nos lo pasamos muy bien y hacemos una burbuja de adoración a Dios y todo se queda ahí y no hacemos nada hacia afuera, ¿no? Eso hay que romperlo. Hay que salir de la burbuja. No todo es el monte de la transfiguración donde estamos a gustito con Dios y queremos hacer enramadas y quedarnos allí, sino que hay que salir de ahí y nos toca luego bajar de la montaña. Nos toca volver a relacionarnos con la gente. La sal de la tierra, aunque esté muy cómoda en el salero, tiene que salir del salero. Y me parece que hay un libro que se llama así, Sal del Salero. El talento que Dios te ha dado, sea mucho o sea poco, está ahí para algo. Lo que Dios te da no es tuyo. Dicho de otra forma, todo es gracia. Gracia que viene de Dios. Todo es un don gratuito. Y hasta el más incompetente, o el más torpón, o hasta el más perezoso, como habría sido el ejemplo de este hombre de la parábola, tiene la capacidad de hacer que un talento se multiplique en dos. Pero uno siempre puede poner todas las excusas que quiera y reprochar todo lo que quiera y reprochárselo a Dios mismo. Y aquí no estamos hablando de la lógica capitalista ni nada de eso, ¿no? De producción. Estamos hablando de administrar sencillamente, como embajadores de Dios en la tierra, los recursos que tenemos en nuestro compromiso con el reino de Dios. Que esto no es un lucro personal. Estamos hablando de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, como dicen Romanos. A mí me gusta mucho resaltar eso. Un agente del reino de Dios tiene que administrar lo que le ha sido dado. Porque ese es su trabajo como siervo. Y no solamente es su trabajo, es que es su entusiasmo, es su pasión, es su alegría, es su respirar mismo. Ya mismo va a ser Adviento. Falta bastante poco. Está a la vuelta de la esquina. Y como dice un banner de la IEE que se ha realizado y ya está circulando por las redes sociales del Adviento, es... ¿cómo digo? Eso, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero viene ya el tiempo de reflexionar en la venida de Dios, ¿no? Que es lo que recordamos en Adviento. Y todo lo bueno que eso significa para nosotros. Y este Adviento, quizá por el año que llevamos, va a ser un Adviento bastante especialito, con un año a nuestras espaldas que da que pensar y que da que reflexionar sobre lo que significa que Dios venga a nosotros, ¿no? Y precisamente este texto habla de la otra venida de Dios, ¿no?
según el relato, cuando el Señor de esos siervos venga a arreglar cuenta con lo que se había dejado atrás antes de irse. Llegará el día en el que la presencia de Dios se verán los frutos y la gestión de nuestra vida, de lo que se nos ha dado, ¿no? Y las preguntas serán: ¿hemos construido con lo que tenemos? ¿O hemos estado, por el contrario, al servicio del status quo, del mundo que nos rodea, sin poner nuestros dones, nuestras capacidades a favor de lo que decía antes, de la justicia, de la paz, del evangelio que construye el mundo nuevo, ¿no? Hemos enterrado nuestras posibilidades de actuación, hemos enterrado los talentos, hemos enterrado la capacidad de hacer buenas obras y encima la hemos enterrado sobre la capa de una fe falsa que solo tranquiliza nuestras conciencias, una fe que sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. ¿Hacemos un uso responsable con lo que Dios nos da? Empezando por lo más básico, que sería el don más esencial, que es el don de la propia vida, que nos ha sido donada, que nos ha sido regalada, ¿no? Nuestra vida está llamada a servir a Dios y a servir al prójimo, o a servir a Dios a través del prójimo, ¿no? Quizá alguien pueda decir, pues yo es que no tengo nada para dar, yo no sé, yo soy un inútil, yo no tengo nada que aportar, o vete a saber, cosas así he escuchado, ¿no? O gente que dice, pues yo no sé cuál es mi don, yo no sé, o yo no tengo talentos que ofrecer, pero es que no tienes boca para hablar, o no tienes manos para actuar, para aportar, para dar. Si hasta ese creyente que se llama lo he buscado en internet, Nick Vujicic, que es ese que muchas veces se comparten vídeos suyos por ahí, que el hombre no tiene ni brazos ni tiene piernas, y aún así se pasa, hace vídeos, predica por ahí en muchos sitios y alienta a otras personas con mensajes inspiradores porque él mismo salió de la depresión cuando era joven por no tener brazos ni piernas y se metían con él y todo el tema ¿no? O sea, si ese hombre puede, ¿tú qué pasa? ¿Que no? Tu propia vida es un don que has recibido con el que puedes bendecir a otras personas. Y hay un detalle que me da como escalofríos, no sé cómo decirlo. El tercer siervo, el que enterró su talento, ni siquiera es capaz de reconocer, de decir delante del Señor, de expresar o de reconocer su responsabilidad y de admitir que ha desaprovechado el talento que le ha dado. Y lo que hace es justificarse delante de él, reprochándole lo severo que es, ¿no? Y lo exigente que es. Vamos, al contrario del dicho popular ese que dice que Dios aprieta pero no ahoga, pues algo así, como que le está reprochando el que tiene un concepto de él de que es un Dios que sí ahoga, ¿no? Pero eso en realidad es una pulla, porque en realidad lo que está haciendo es soltar una excusa para no implicarse con lo que se le ha dado. O sea, que ni siquiera pienso yo que piense que Dios es un Dios que ahoga, sino que se la suelta ahí como una especie de... Bueno, es mi interpretación, ¿no? Pero vamos, que el tío se niega a usar el talento y lo entierra, pero es que luego se niega a reconocer la responsabilidad que es suya y se excusa a sí mismo culpando a Dios de severo. ¿Qué cosas se le pueden reprochar a Dios? Yo creo que una respuesta sencilla habría sido algo así como: Señor, mira, me arrepiento porque soy un vago y no quise sacar partido al talento que me diste y es culpa mía, no tuya. Y si hay algo que pueda hacer todavía para servirte, pues yo lo hago, Señor. He hecho mal y no he invertido el talento, pero toma, mira, de mi propio dinero, toma, y es poco, pero me gustaría paliar por lo menos mi ineptitud, ¿no? Yo creo que eso habría sido una respuesta un poco más sincera. Las parábolas siempre nos ponen en la situación de decidir con qué personaje te identificas, qué tipo de siervo o de sierva eres tú, ¿no? Soy yo. Y no digas o no digamos que no tenemos talentos que invertir. La vida ya de por sí es un regalo al que sacar partido para Dios. Vivámosla acorde a su voluntad
y florezcamos y demos frutos. El Señor nos ha dejado en nuestras manos una función, que es la función de hacer extensible su reino, ¿no? Y para eso nos ha capacitado con su propio espíritu, y con dones, ¿no? Para realizar esa tarea. Y tenemos que tener esa relación viva con el Señor en vez de enterrar lo que nos ha dado bajo la falta de compromiso y la falta de visión. El Señor querrá que le devolvamos lo que nos ha dado, pero fructificado. Y quiere que mientras tanto vivamos su proyecto de una forma que lo hagamos nuestro, que lo vivamos, pero no porque sea el proyecto de Dios, sino porque ya forma parte, como decía antes, de tu respirar, es tu propia pasión, ¿no? Así que espero que esto nos sirva para animarnos, para alentarnos a nuestro propio servicio. Que el Señor os bendiga. Hermana, hermano, ve sembrando conmigo los talentos que el Señor nos da. 5, 2, 4, 1, según nuestra capacidad. Serán como plantas frondosas a las orillas de un río. La intemperie no las podrá marchitar. Seamos jardineros del reino, el Señor nos cuidará. 5, 2, 4, 1, según nuestra capacidad. Con esperanza ofrezcamos el fruto multiplicado que todo siervo ha de entregar. 5, 2, 4, 1, según nuestra capacidad. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido alabarte, reconocerte y además sentirnos desafiados por tu palabra. Queremos poner los talentos que nos has dado a tu servicio y al servicio de nuestros prójimos, Señor. Queremos sacarle todo el partido a los dones y a esa gracia que has puesto en nosotros, Señor, que podemos compartir. Muchas gracias, Señor, y esta semana que tenemos por delante, pues que podamos cumplir con tu voluntad y ser de bendición a los demás. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene de nosotros misericordia. El Señor alza sobre nosotros su rostro y pone en nosotros su paz. Amén.